Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas de la Parroquia Santa Mónica Agustino Recoleto. Ya está con nosotros. Hoy nos hablará sobre la introducción a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros históricos. Padre Roberto, bienvenido. Muy bien. A compartir un poquito más de algunos libros de la Biblia, los que acaba de mencionar Jaime. Estamos dispuestos para comenzar con bendición de Dios. Bien, y como cada martes comenzamos con nuestra oración, Padre. Así es, nos ponemos en presencia de Dios y hacemos nuestra oración. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, Padre Roberto, luego de nuestra oración, ahora nos va a hacer entender sobre la introducción a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros históricos. Y comenzamos con nuestra primera pregunta, Padre. ¿Cuál es la obra histórica deuteronomista? Bien, días pasados, el martes pasado hablamos de el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que terminan con el Deuteronomio. Son los otros escritos, otras leyes, otras normas que nos da Dios por medio de Moisés. Y después del Deuteronomio vienen unos libros históricos. También en el Pentateuco hay parte histórica, porque el Génesis es prehistoria de Israel y el comienzo de la historia de Israel y de los patriarcas. El Éxodo es la historia del pueblo de Israel en Egipto y la forma en que sale de Egipto con Moisés al frente hacia la tierra prometida. Son prácticamente también libros históricos, pero están puestos en los primeros 5 libros, que son la ley. Para los judíos ahí estaba la ley, lo más importante para su religión. Después hay estos libros históricos que vamos a tratar a continuar ahora, hay libros históricos y también narrativos o ejemplares. La obra histórica deuteronomista, que es lo que la componen los libros de Josué, la entrada a tierra prometida con Josué, Jueces, primer y segundo libros de Samuel y primer y segundo libro de Reyes. Esos 6 libros componen esta historia deuteronomista. Y después de eso también, entre libros históricos, hablaremos más adelante de la historia cronística, que componen 4 libros. 2 de los libros de las crónicas, se llama así, primero y segundo de crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, ¿no? También son historia del regreso del pueblo de Dios del destierro de Babilonia, de nuevo a Jerusalén, la recomposición de la ciudad, del templo sobre todo, y el encuentro con la ley. Después vienen 2 libros también históricos
y legendarios, que son los 2 libros de los Macabeos, primero y segundo de Macabeos. Y hay 4 libros después que pueden ser parte histórica, pero más que todo es parte didáctica y de enseñanza, ¿no? Que son 4 personajes ejemplares para el pueblo judío, para el pueblo de Israel y también hoy para nosotros. Son los libros de Ruth, historia de Ruth, Tobías, Judith y Esther. 4 personajes que nos enseñan cada uno su mensaje principal religioso para el pueblo y para todos nosotros también. Los libros de Josué, Jueces, los 2 de Samuel y los 2 de Reyes narran la historia del pueblo de Israel desde la conquista de la tierra prometida, desde que con Josué entran a la tierra prometida por Jericó, hasta la pérdida de esa tierra, o sea, desde el siglo XIII, que es la entrada más o menos, siglo XIII antes de Cristo, hasta la primera mitad del siglo VI, también antes de Cristo. En la Biblia hebrea, en la Biblia judía, vienen considerados como los profetas anteriores. O sea, estos libros, aunque no son de profetas, pero se les considera en la Biblia hebrea como colección de profetas anteriores a los que escriben, ¿no? Profetas anteriores, porque ya aparecen o consideran que si los jueces también eran profetas, que Samuel comenzó siendo profeta, comenzó siendo juez y después profeta, y los que coronaban a los reyes y los acompañaban siempre eran profetas, pero son profetas que se llaman anteriores a los profetas más importantes, que serían Jeremías, Isaías y los demás profetas menores, que tienen libros escritos, ¿no? Estos profetas anteriores acompañaban a los reyes en la etapa de la monarquía, ¿no? Después, en la Biblia hebrea, son considerados, como digo, como profetas anteriores, ya que esta historia está interpretada con criterios también proféticos. Siempre el profeta está por ahí dando consejos y orientaciones. También estos libros, prolongados por el Deuteronomio o anticipados por el Deuteronomio, como si el Deuteronomio fuera un poquito la introducción, son también llamados por los estudiosos obra histórica deuteronomista, porque empalma con el Deuteronomio y como que son también enseñanzas históricas después de la ley, como la otra ley, como otra forma de vivir la ley en el pueblo de Israel. Muy bien, entonces sí. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación histórica de estos libros, Padre Roberto? Bien, Israel tuvo necesidad de guardar memoria de su historia en la tierra prometida, ¿no? Cómo fue esa historia de la entrada a la tierra prometida, cómo se vivió en esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, que después ya se convierte prácticamente en Israel, va a ser ya el país de los israelitas, y bueno, pues quieren tener también una historia, ¿no? Y dejarla por escrito. Estos libros que hemos mencionado ya cuáles son, ¿no? Los Josué, Jueces, Samuel y Reyes, 2 de cada uno, pretenden realizar esta tarea, no con un interés científico e historiográfico, no pretenden hacer ciencia y tampoco pretenden hacer historia simplemente, ¿no? Es mucho más, con una mirada de fe. Todo se escribe con una mirada de fe. Al conservar el recuerdo vivo de estos acontecimientos que sucedieron, los escritores sagrados querían expresar a sus contemporáneos y a las generaciones futuras la interpretación de la historia, pero a la luz de su fe, desde la perspectiva de la fe, no simplemente historia por historia, ¿no? A la luz de la fe,
para comprender el pasado, comprender y recordar y dar gracias a Dios por el pasado, encarar el presente para vivirlo intensamente, y sobre todo ofrecer luces para el futuro. Estas tres finalidades tiene estos escritos históricos que estamos mencionando, ¿no? Comprender y dar gracias por el pasado, cómo Dios actuó con el pueblo en toda la historia pasada de Israel, y agradecerle a Dios. Encarar el presente con fortaleza, con ese espíritu de fe y el deseo de estar cumpliendo con la alianza que habían pactado con Dios, y sobre todo también ofrecer luces para el futuro próximo, ¿no? Cómo enfrentar lo que viene después, ¿no? No se trataba de un recuerdo neutral, sino de una memoria que se convirtiera también en impulso para la vida actual, impulso para la vida del momento y también la vida futura del pueblo, ¿no? Impulso de ánimo, de fortaleza, para que se mantengan fieles sobre todo a la alianza hecha con Dios por medio de Moisés allí en el desierto, y con la entrega de los mandamientos. Todo eso, vivirlo en el presente intensamente y prepararse para continuarlo en lo que viene después en el futuro. Bien, Padre Roberto. Quien nos va explicando sobre introducción a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros históricos. En nuestra siguiente pregunta, Padre Roberto, ¿cuáles son las etapas de la vida de Israel en estos libros? Ciertamente, pues la historia en todas las naciones y en todas partes se suele dividir por etapas, ¿no? Son fragmentos, partes de la historia que se destacan, ¿no? También en el Perú, podemos decir, primero pues la cultura chavín, después de la cultura chavín vienen otras culturas. Entonces una etapa es la cultura chavín, otra etapa es la cultura mochica, la cultura del norte de Chiclayo, otra etapa es ya la prehispánica, vamos a decir, los incas y los pueblos de su tiempo. Otra etapa de nuestra historia de Perú es ya la presencia de los españoles con la, vamos a decir, conquista, por llamarlo de una manera, y la hispanidad, ¿no? Y los primeros años, primeros virreyes, toda la historia prehispánica ya, y después de la hispánica viene ya la independencia, otra nueva historia, otra nueva etapa en la historia del Perú. Y la etapa que estamos ahora. Todo se divide por etapas. La historia del Perú también se divide por etapas, desde años antiquísimos hasta ahora, ¿no? Entonces en Israel pasó igual. También la historia que recorren estos libros presenta distintas etapas de esta vida del pueblo de Israel. La primera etapa, podemos decir, de estos libros, porque claro, primera etapa podemos hablar de lo que ha sucedido en el libro de Génesis, el comienzo, ya dejamos atrás todo eso, los patriarcas, Egipto, la salida de Egipto, hasta la entrada en la tierra prometida. Desde ahí comienza esta parte de la historia que relatan estos libros, ¿no? La primera etapa es la conquista de la tierra prometida con Josué, o el asentamiento en esa tierra prometida, ¿no? Esto sucede alrededor de las últimas décadas del siglo XIII, del siglo XIII antes de Cristo. Conforme al narrador del libro de Josué, se trata de un periodo de fidelidad a Dios, el compromiso que hace Josué con el pueblo. Josué le dice al pueblo: mi familia y yo vamos a servir al Señor. ¿Ustedes a quién quieren servir en adelante, no? Y ellos dicen: también nosotros vamos a servir al Señor. Entonces
esa etapa primera del recién el pueblo de Israel asentándose en la tierra prometida por tribus, 12 tribus, 12 territorios donde se van instalando. Eso se resume en la etapa de fidelidad a el servicio a Yahvé, a Dios, a pesar de las infidelidades también que van sucediendo continuamente, y por eso manda jueces para renovar su fidelidad a Dios y poder ayudarles a cumplir con el compromiso. Después, el segundo periodo, o segunda etapa, sería el periodo de los jueces o libertadores. O sea, después ya de esa etapa de establecimiento y demás con Josué, viene una etapa con muchos problemas, porque los pueblos que han sido invadidos, vamos a decir, se rebelan contra el pueblo de Israel, contra las tribus, y las tribus están comenzando a sembrar cosas, sus cosechas y demás, y estos pueblos que estaban antes que ellos, pues atacan sus cosechas, las invaden, las queman o se las roban, etcétera, y por eso es el periodo o la etapa de los jueces. Dios nombra jueces que serían los líderes de la comunidad, pero siempre como defensores ante los adversarios, ante las tribus vecinas, ¿no? Es la labor que cumplen los jueces, cuidar al pueblo, protegerlo, y esta etapa que va desde jueces, el más importante que conocemos es Sansón, es Gedeón, etcétera, hasta el tiempo de los reyes, ¿no? Entonces el periodo de los jueces, que también se llaman libertadores de Israel, lo tenemos en el libro de Jueces y parte también del primer libro de Samuel, hasta capítulo 7 más o menos. Cuando las tribus aún no estaban bien unidas bajo un solo mando político, sino que conservaban su independencia cada tribu, pero se iban poco a poco unificando, sobre todo por la misma fe. La fe de todas las tribus era la misma, ¿no? De finales del siglo XIII hasta gran parte del siglo XI a.C., es esta etapa de los jueces. Tiempo de infidelidades del pueblo y de perdón de Dios, siempre lo mismo, ¿no? Al final, una cierta anarquía social y política se prepara al paso del siguiente periodo, ¿no? ¿El siguiente periodo cuál va a ser? La monarquía. El tercer periodo es la monarquía. Inicio de la monarquía unida. Primero monarquía unida y después vendrá monarquía desunida, división de la monarquía, reino del norte, reino del sur. Entonces, al inicio de la monarquía unida, la cohesión política de las tribus del norte y del sur, bajo sus tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, que es alrededor del año 931 a.C. Después de los inicios con Saúl, llega la época de esplendor político para Israel, David, ¿no? Es el esplendor. Y eso lo tenemos en 1 Samuel capítulo 8 en adelante, hasta 1 Reyes capítulo 11. Están envueltos dos en gracia, por general, gracia y pecado, igual. Fidelidad e infidelidad, gracia y pecado. David también, pues a pesar de ser siempre, casi siempre fiel a Dios, tuvo su momento débil y también cometió su pecado. Bien, la cuarta etapa es la historia de los reinos divididos. Después de Salomón, el reino se divide y comienza una etapa nueva, el reino del norte y el reino del sur, con sus vidas, son vidas paralelas, de reyes del norte y reyes del sur. Termina con la destrucción de ambos en el siglo VIII y siglo VI antes de Cristo. Los dos reinos son destruidos, invadidos por los extranjeros y dominados y vencidos. El reino del norte, invadido por los asirios y desterrados. El reino del sur, invadido por los babilónicos, por Nabucodonosor y desterrados a Babilonia. La narración va mostrando las infidelidades de Israel y de Judá, que acaban en su propia ruina. Y claro, cuando viene la ruina y viene la invasión de los extranjeros y el dominio de los extranjeros y el de los destierros, lo achacan a que es por culpa de su infidelidad. Su infidelidad y su pecado es el que los ha llevado
a la desgracia. Bien, el reino del Israel o del norte, que comprendía prácticamente 10 tribus, de las 12 tribus, 10 vivían en el norte, la capital política al final fue Samaria, y que tenía 2 centros religiosos, Dan y Betel, ¿no?, siendo este santuario muy importante. El reino fue destruido por los asirios en el año 722 a.C. Es el reino del norte, Israel. El reino del sur, que es el de Judá, con una tribu y media más o menos, que es la tribu de Judá, que ya se había anexionado a la de Simeón, ya han formado una sola tribu. Judá y Simeón eran una sola tribu, y parte de la tribu de Benjamín, por eso media. Su capital política y religiosa fue siempre Jerusalén. Allí estaban el rey y la descendencia davídica, los descendientes de David, y el templo construido por Salomón en Jerusalén. Fue destruido después por los babilonios en el 586. Y ahí es el exilio o destierro a Babilonia, acontecido pues ya desde el 597, y luego con la conquista de Jerusalén en el 586 por Nabucodonosor. La narración de Reyes, el libro de los Reyes, concluye con un hecho acontecido en Babilonia en el 561, antes de Cristo siempre, la liberación del rey Jeconías, que había sido deportado unos años antes. Es una historia gloriosa y trágica, gloriosa al traer a la memoria momentos de éxito y triunfo, como lo fue el asentamiento en la tierra prometida o la época esplendorosa de la monarquía, sobre todo con David y Salomón. Trágica porque tiene situaciones de tensión y de problemas serios en la vida del pueblo. El periodo de los jueces, con acontecimientos o sometimiento, a otros pueblos, la división de los 2 reinos, con la pérdida de la unidad que se había intentado construir, las destrucciones de los reinos, con las conquistas de sus capitales, Samaria por los asirios, Jerusalén por los babilónicos, y que fue pues la destrucción final del templo, que es lo más trágico para los judíos. El templo era el símbolo de la religión, el símbolo de la relación con Dios, porque en el templo era esa relación, el culto y demás, y cuando Nabucodonosor destruye el templo y roba los utensilios religiosos y los lleva cautivos, pues la mayor desgracia que podía pasarles, ¿no? Entonces, toda esta historia tiene momentos de gloria, momentos exitosos, momentos buenos, pero tiene también momentos trágicos y de fracaso y de destrucción y debilidad, ¿no? Son las consecuencias de las etapas en que el pueblo, cuando es fiel a Dios, le va bien y es glorioso, pero cuando el pueblo es infiel a Dios, comete el pecado y se va tras los ídolos, viene la desgracia y viene todo lo que tienen que sufrir, ¿no? Especialmente por los destierros que tienen que sufrir continuamente, ¿no? Por distintos imperios vecinos. Y el padre Roberto Armas nos explica sobre esta introducción a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros históricos. En la siguiente interrogante, padre, ¿cuáles son las líneas teológicas de estos libros? Bien, siempre estamos hablando que sí, la historia es importante, los libros históricos y la historia son importantes, pero no deja de tener su teología, sus enseñanzas, su mensaje, ¿no?
Toda esta historia, desde la conquista hasta la pérdida de la tierra, está juzgada proféticamente con los criterios del Deuteronomio. Cuando se comete la infidelidad, se comete la infidelidad de la alianza que está en el Deuteronomio. Y cuando Dios recompone y les da nuevas oportunidades, todo eso está, la base, la fundamental, está en el Deuteronomio. Básicamente bajo el prisma de la alianza hecha entre Dios y el pueblo. El mensaje central es esa relación de esta alianza. ¿Cómo es la relación de Dios con el pueblo con Dios? En base a esta alianza hecha allá en el Sinaí con Moisés. Israel conquista la tierra porque Dios es fiel y le ayuda. El pueblo pierde su tierra por sus infidelidades que cometió contra Dios y contra sus hermanos también. Cuando se trata de juzgar a los monarcas, a los reyes, como se explica ya en la introducción a los libros de los reyes, hay un criterio doble que se impone: la fidelidad al único Dios y la fidelidad al único santuario querido por Dios, el templo de Jerusalén. Como contrapartida, se rechaza la idolatría en sus diversas manifestaciones y se rechaza también la existencia de otros santuarios dedicados al Dios de Israel fuera del único templo de Jerusalén. El templo es Jerusalén. El escritor sagrado menciona algunos pecados sociales en el segundo de Samuel, en el primero de Reyes, el segundo de Reyes, pecados sociales que comete el pueblo en general, pero no con tanta insistencia como aparece en la predicación de los profetas preexílicos, antes del exilio, en los que se muestra que en los siglos VIII a VI antes de Cristo hubo demasiados abusos de los poderosos hacia los más débiles del pueblo. La infidelidad no era solamente adorar a otros dioses, era también las injusticias y abusos que cometían algunos reyes poderosos contra los más débiles del pueblo y contra los más pobres, ¿no? Para descubrir los énfasis globales de esta etapa histórica del pueblo, narrada en estos libros, podemos destacar los siguientes puntos. Primero, se trata de explicar el porqué del exilio, por qué el fracaso del pueblo. Este no es fruto de la infidelidad del Dios de Israel, ni de dejar abandonado a su pueblo. No es Dios quien abandona, no es Dios quien comete la infidelidad, ni en su impotencia ante los dioses babilónicos. El Señor es fiel y poderoso siempre. El destierro es consecuencia de la infidelidad del pueblo al pacto con su Dios. Ha hecho un pacto y lo está rompiendo. En la mentalidad de aquella época, cuando aún no había revelación de la vida de ultratumba, del más allá, se pensaba que Dios premiaba y castigaba en este mismo mundo como expresión de su justicia. A los buenos los premiaba ya aquí en el mundo y les iba bien. Ese era el premio, que les iba bien. Pero los que cometían la infidelidad, el castigo era que les iba mal y fracasaban. El pueblo de Israel va bien cuando cumple la alianza y le va mal cuando la incumple. Y eso es el castigo. No pensaban todavía en la vida del más allá, en la vida futura. Lo que en el pensamiento de hoy se podría ver como un fruto del dominio de un imperio poderoso, el asirio o el babilónico, en el pueblo de Israel se veía como castigo de Dios por sus infidelidades a la alianza. Nosotros lo vemos que Nabucodonosor venció porque era más fuerte y punto. Era más fuerte, tenía mejor ejército y venció. Y lo mismo los asirios, pero no porque hubieran cometido infidelidades o pecados. Dios no castiga, por lo tanto Dios no impone ese castigo del exilio al pueblo de Israel porque hayan cometido la infidelidad. Eso es lo que pensaban ellos. El pueblo pensaba que por ser infieles les había venido esa desgracia.
Pero no, la desgracia les viene porque los otros pueblos son más poderosos, están mejor preparados y los han encontrado pues descuidados y relajados, ¿no? Ese es el problema. En segundo lugar, aún en este modo de pensar, el castigo no es la última palabra de Dios. El castigo no es lo último, porque después viene redención, viene salvación. Su amor, el amor de Dios, es superior al pecado del pueblo. El Señor, que ha sido bueno y fiel a sus promesas, siempre ofrece su gracia y su perdón, siempre da nuevas oportunidades. Él muestra su misericordia y da una nueva oportunidad a Israel. La promesa hecha a David de una dinastía perpetua permanece activa. Dios permanece siempre fiel. Dios no se retracta. Seguramente la liberación del rey Jeconías es también un destello de esperanza para la familia de David y para todos los miembros del pueblo, los que permanecían en la patria desolada y los que se encontraban en el exilio. Y en tercer lugar, ante esta bondad de Dios, el pueblo queda invitado a responder con la conversión. Dios perdona, pero el pueblo tiene que convertirse. Igual que nosotros ahora pedimos perdón en la confesión, nosotros, por nuestros pecados. Y Dios nos perdona, pero ¿qué nos pide? Que nos convirtamos, que cambiemos, que mejoremos nuestro comportamiento. Eso ha sido siempre en el pueblo de Israel, a nivel de pueblo, y con nosotros también a nivel incluso personal. Eso es el perdón de Dios. El perdón de Dios permanece siempre, siempre. Es la bondad y la misericordia que siempre, pero exige una conversión, el cambio de nuestra conducta y de nuestra vida, la vuelta al Señor, la vuelta a la alianza, la observancia de esta alianza y de la ley. De alguna forma, la obra entera contenida en estos libros tiene rasgos que muestran la infidelidad del pueblo, por un lado, pero también líneas que revelan la bondad y misericordia del Señor, que llama a la conversión, por otro lado. Entonces, infidelidad y fidelidad de Dios, perdón y nueva oportunidad. Muy bien, entonces, conociendo esto, vamos a otra de las preguntas, Padre Roberto. ¿Cuáles son los aspectos literarios de estos libros? Bien, a lo largo de los siglos, los acontecimientos vividos por Israel eran transmitidos oralmente. Ya hemos dicho siempre. Siempre lo primero es transmitir la historia y los mensajes de Dios y todo oralmente. En el mismo pueblo, bien por los levitas, los religiosos, los encargados del culto, recordaban, y a veces en las mismas familias, en los clanes familiares, los mayores, pues siempre transmiten estas cosas en forma oral. En un principio, pues no hubo escritura, no se escribían estas cosas, ¿no? Entonces se transmite oralmente, de generación en generación. En momentos claves se fueron poniendo algunas cosas por escrito hasta llegar a constituir diversos relatos sueltos en torno a la llegada a la tierra, la época de los jueces o libertadores de Israel, el periodo de la monarquía, unida en un primer momento, luego dividida. En la corte se conservaban los anales de los reinos y algunas pequeñas obras que explicaban la llegada de David al reino y la lucha que se dio en torno a su sucesión. Estos distintos materiales independientes fueron la base para la creación literaria de estos libros en su conjunto, ya como una unidad. O sea, estos libros que estamos hablando, ¿no? Que es Josué, Jueces, Samuel y los Reyes, se hacen como una unidad ya descrita muy tarde, muy posterior a lo que iba sucediendo. Lo primero es la transmisión oral. Los acontecimientos que ocurrían con David, con Saúl, con los profetas, con la división del reino,
el destierro y demás, todo eso se transmite oralmente en conversaciones, reuniones familiares y también en el culto incluso, ¿no? Quizás en la época del rey Josías, que es año 640 a.C., la obra tuvo una primera edición. Por esa época más o menos ya como que se han unificado todos los relatos de una cosa y otra y se van formando pues libros ya. Pues fue, como repito, en la época del rey Josías. Marcada esta primera edición, voy a llamarlo así, por un optimismo ante la ley que, basado en el hallazgo del libro de la ley, impulsó una reforma religiosa y política buscando la unidad de los dos grupos, de las tribus del reino de Judá del sur y las del reino antiguo del reino de Israel del norte. Esto sucede cuando regresan del destierro y entre los escombros del templo encuentran el libro de la ley. Eso va a ser clave, va a ser fundamental. Habían perdido esos libros, habían perdido las leyes, las normas. Cuando están en el destierro no tienen prácticamente nada, se han ido sin nada. Entonces no hay objetos religiosos, no hay nada. Entonces cuando regresan y entre los escombros se encuentran el libro de la ley, eso fue un acontecimiento grandioso, que hicieron gran fiesta y se leyó públicamente todo ese libro de la ley. A partir de eso comienza ya la nueva historia de Israel y comienza pues ya a buscar todo lo que estaba por perdido y a esos artículos, esos documentos que se habían escrito por ahí aisladamente, se llegan a juntar y a formar pues la obra que ahora conocemos de los libros históricos. La ausencia de un imperio dominante sobre el pueblo, que era el asirio, imperio asirio y el imperio babilónico, aún no mostraba su poderío, alentaba a esta esperanza, ¿no?, a recomponerse. Pero después de esa probable redacción, la muerte trágica de Josías, el declive presuroso del reino de Judá, los acontecimientos y la destrucción de Jerusalén y el final de la monarquía marcaron una dolorosa realidad que exigió una reflexión y enfoque. Por eso, la obra completa de estos libros seguramente recibió su redacción final en el mismo exilio o inmediatamente después del exilio. Quienes llevaron a cabo esta tarea se valieron de materiales antiguos, algunos de ellos historias ya completas, pero ahora vistas como un conjunto juzgado con los criterios del Deuteronomio, de la ley, de la alianza. También se sirvieron de los anales de los reyes de Israel y de Judá que había en las cortes, que se conservaban en los archivos de las cortes. Todo eso llevó a hacer la composición definitiva de estos libros históricos. ¡Qué bien! Nuestro curso bíblico, entramos a la recta final sobre la introducción a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros históricos que nos explica el padre Roberto Armas. Y bien, padre Roberto, ¿qué más aspectos literarios se ven en estos libros que llaman la atención? Bien, todo lo que estamos hablando es importante porque la historia es importante, la teología y enseñanza que hay en cada libro es importante, pero también estos aspectos literarios de cómo se conformaron los libros es importante porque nos ayuda a comprender mejor en qué manera se compusieron los libros, en qué épocas y por qué autores y demás, ¿no? Para lograr dar unidad a la obra de estos libros históricos, fruto de diversos materiales, y para juzgar las grandes etapas de la historia de Israel en la tierra prometida, los autores o redactores finales,
los que recopilaron ya pues todos estos documentos, elaboraron discursos puestos en boca de sus grandes personajes, como Josué, Samuel, Salomón, que ofrecían el sentido de las etapas vividas y llamaban al pueblo a la fidelidad a la alianza, ¿no? Cuando no había un personaje importante o no se prestaba a introducir un discurso suyo, los autores o redactores finales elaboraron reflexiones que ayudaban a descubrir el significado de momentos claves en la vida del pueblo, como sucede al final de la conquista, en la época de los jueces y también en la destrucción de la ciudad de Samaria y en menor medida en el anuncio de castigo a Judá y a Jerusalén. Muchas veces también el narrador, el que compone estos libros, en una o más frases escuetas, da el juicio de un acontecimiento. Por ejemplo, después de la unción de David como rey de Israel, en el pecado de David con Betsabé, en el nacimiento de Salomón, por enseñar unos cuantos casos, ¿no?, que lo redondean después a la hora de componer todos estos relatos importantes. También las valoraciones que el narrador presenta sobre cada uno de los reyes de Israel y Judá, sobre la base de la doble fidelidad pedida, ¿no?, al único Dios y al único santuario de Jerusalén. Eso señalan los criterios de esta obra, ¿no? Algo similar se puede decir del énfasis en el cumplimiento de la palabra de Dios anunciada por algún profeta u hombre de Dios, ¿no? Quizá en un primer momento el libro del Deuteronomio servía de prólogo a este conjunto de libros llamados de obra histórica deuteronomista. ¿Por qué? Por eso lo que hemos dicho, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, donde están todas las leyes prácticamente, servían como de introducción, como de libro introductivo a estos libros que estamos hablando ya de históricos, ya que aquel Deuteronomio es el libro de la alianza de Dios con su pueblo, en el que se expresan las bendiciones y las maldiciones, conforme a la vivencia de la ley del Señor, que rige a Israel y lo enfrenta constantemente a optar por el camino del cumplimiento de su voluntad para poder recorrer la senda de la vida, el camino de la vida. Siempre este es el drama que aparece en todos los libros, desde el Deuteronomio y en todos los históricos, ¿no? Ese drama siempre del ser fieles a la alianza y ser infieles a la alianza. El drama lo realiza la infidelidad, el ser infieles a la alianza. Y después la superación de este drama es mediante la misericordia de Dios, que siempre permanece fiel y que siempre demuestra su fidelidad y su amor para con el pueblo, y siempre da pues nuevas oportunidades. Con el correr de los tiempos, este libro del Deuteronomio, quinto de la Biblia, pasó a ser parte de la Torá, ¿no?, o de la ley. O sea, literariamente, al principio posiblemente fue una introducción a los libros históricos, pero después, cuando ya se dividen bien todos los libros por temas y por etapas y demás de la historia de Israel, ya este libro del Deuteronomio pasa a formar parte del Pentateuco, del libro principal, o bloque principal de libros, que es el que se dedica a la ley, la Torá, que decían los judíos. Ley en hebreo es Torá, ¿no? Y entonces todos los libros que se dedican a la ley o que hacen referencia a la ley o a la alianza que hace Dios con su pueblo, quedan ensamblados en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, y ahí queda ya el Deuteronomio
enclavado para siempre en ese grupo de libros, ¿no? Entonces, ciertamente, el Deuteronomio formó parte importante de los dos grupos de Biblias, tanto de la historia como de la ley también, ¿no? Sobre esta base se podría decir que el Deuteronomio que juega una doble función, ¿no? De la ley y de la historia, ¿no? Unidos, ley e historia, doble función. Por una parte, cierra el Pentateuco al narrar la muerte del líder religioso que es Moisés, que no llega a la tierra prometida, ¿no? Sino que solo la contempla desde lejos. Por otra parte, también se puede considerar que abre esta historia narrada en los libros que juzgan los acontecimientos a la luz de la alianza. Entonces, como que es un término medio, un punto de unión entre los libros anteriores a los históricos y los mismos históricos. El Deuteronomio es clave, es fundamental, porque ahí tenemos el fundamento principal de la fe del pueblo de Israel, la relación con Dios. No podemos separar al pueblo de Israel y a esta historia de este pueblo de la fe, de la relación con Dios. Es imposible. No es un pueblo sin Dios, no es un pueblo que haya vivido al margen de la relación con Dios. Siempre ha sido un pueblo que ha tenido a Dios presente, para bien o para mal, porque en algunos casos pues se aproximan a Dios y son fieles a Dios y lo tienen como su único Dios, y después lo rechazan, pero lo reemplazan por otros dioses. Siempre la relación religiosa es fundamental. Israel no puede vivir sin Dios, bien el verdadero o bien otros dioses falsos que él mismo se crea o se busca en los dioses de los pueblos vecinos. Pero es un pueblo que no puede vivir sin Dios, que tiene que tener un Dios. Miren, cuando están en el Sinaí y Moisés sube a la montaña y está 40 días en la montaña, entonces abajo el pueblo con Aarón se crean un Dios. Ellos creían que Dios estaba en Moisés. Dios estaba cuando Moisés estaba. Cuando Moisés no está, ya creen que Dios no está. Entonces ya se creen un pueblo sin Dios. No tenemos un Dios a quien adorar, porque como que se lo ha llevado Moisés arriba al cerro. Y entonces, ¿qué hacen? Con todos los utensilios de oro, fabrican un becerro de oro, una estatua de oro, para adorarla, para presentarla al pueblo como que es Dios. Entonces, el pueblo no puede vivir sin Dios. Entonces, si no está Dios presente y se manifiesta, ellos buscan otro Dios. Entonces, cuando no estaba claro la presencia de Dios entre ellos, se buscan los dioses de los pueblos vecinos, los dioses falsos. ¿Qué es lo que nos pasa ahora también a nosotros? No le damos importancia a Dios y tenemos que buscarnos dioses. Y nos buscamos dioses, nos buscamos el celular. Ya a Dios no le hacemos caso, pero al celular es como un Dios para nosotros. El celular, por poner un ejemplo, pero hay cientos de ejemplos. El dinero también, las cosas materiales. ¿Cuántas cosas hay que las ponemos en lugar de Dios? O sea, hemos perdido la fe en Dios, pero no podemos vivir sin un Dios. El ser humano no puede vivir sin un Dios y no puede vivir sin relacionarse con ese Dios. Hace falta acertar cuál es el Dios con el cual tenemos que relacionarnos siempre. La Biblia nos dice bien claro, y en estos libros históricos, todos los libros de la Biblia nos van a indicar siempre, nos van a dirigir siempre hacia un único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Es el único Dios, el que nos acompaña siempre, el que si fallamos nos perdona, el que es misericordioso, el que está siempre con nosotros, el que ha enviado a su Hijo, y ese Hijo suyo también es Dios y también está en medio de nosotros y está con nosotros. Cuando estamos con Él, estamos tranquilos, estamos bien. Pero cuando perdemos la noción de la presencia de Dios, el Dios verdadero, entre nosotros, el ser humano se busca otros dioses. Hay pueblos que se buscan ídolos también, Buda o quien sea.
el Islam, Mahoma, son todo creencias, pero tiene que tener una religión a la cual ser fiel. Y cuando no hay esa religión, la creamos nosotros con objetos creados también por nosotros, como son ahora el celular, como es la computadora, como son el dinero y las tantas cosas que se pueden comprar con dinero, y la moda, la droga, el alcohol y tantas cosas que son obra nuestra, cosas nuestras. No son obras de Dios, sí, también son de Dios, pero son obras nuestras creadas por nosotros y las creemos que son fundamentales, y nuestra relación ya no es con el Dios auténtico, es con los dioses creados por nosotros. Nuestra relación principal ahora de mucha gente es con su celular. Y todo lo que lleva su celular y las relaciones del celular con otras personas y demás, ese es su Dios. Hoy ese es el Dios más importante. El celular, la computadora, los medios sociales, el dinero, el placer, la droga, tantas cosas. Entonces, el pueblo de Israel tampoco podía vivir sin un Dios. Y por eso lo importante para este pueblo es el permanecer fiel a la alianza y a este Dios. Y cuando es fiel, le va bien. Cuando no es fiel, le va mal. Y a nosotros nos pasa igual. Somos felices cuando estamos con Dios, somos felices cuando hacemos las cosas bien, cuando somos responsables. Cuando estamos esclavizados por las cosas materiales y cosas de este mundo, ya no somos felices porque estamos afanados en a ver cómo consigo, para conseguir el último celular que salga. ¿Y qué hago para conseguirlo? Porque cuesta 4.000, 5.000 soles. ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ya, la obsesión es cómo consigo dinero para conseguir el celular, cómo consigo dinero para conseguir el terreno, cómo conseguir dinero para conseguir trabajo, cómo conseguir dinero. Y es un afán que nos quita la tranquilidad, nos quita la paz, nos quita la libertad, nos quita todo. Y al final nos quita la felicidad. La verdadera felicidad es vivir tranquilos con un Dios que nunca nos va a fallar y que siempre nos va a satisfacer y nos va a dar lo que necesitamos. Lo que de verdad necesitamos, no lo que no necesitamos. Bien, pues eso es el testimonio que tenemos que sacar de esta lectura de los libros históricos y de todos los libros. En todos los libros están empapados de Dios. Todos los libros de la Biblia están empapados de la presencia de Dios. Y la Biblia nos ayuda a todos nosotros a encarrilar nuestra vida y a ordenarla de acuerdo a Dios, y siempre con referencia de Dios, no de las cosas de este mundo, sino Dios presente en nuestra historia, en nuestras vidas. Eso nos enseña pues la Biblia y estos libros que estamos tratando. Muy bien, Padre Roberto Armas, hemos llegado al final de nuestro programa en esta explicación sobre la introducción a los libros en sus diferentes formas. Muy bien, Padre, nos vamos con las gracias y será hasta nuestro próximo programa. Muy bien, pues ciertamente terminamos este programa. Ténganlo presente siempre, la relación con Dios por encima de todo, y vamos a darle gracias a Dios por estas enseñanzas, para que nos las conserve, las enseñanzas, y en nuestra memoria, y las tengamos siempre presentes. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Danos, Señor, siempre tu palabra cotidiana. Ella es como espada de doble filo, porque penetra en lo íntimo del ser, nos hiere y nos sana, nos angustia y nos libera, nos inquieta y nos trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Terminamos así nuestro programa Curso Bíblico a cargo del Padre Roberto Armas. Como hemos escuchado, hemos entendido, y ojalá que estas reflexiones, estas explicaciones ayuden a reconfortar siempre nuestra vida. Gracias, Padre. Será hasta nuestro próximo programa. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas.
Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.